Señoras y señores, amigos que nos siguen a través del Facebook y otras redes sociales, aquí abrimos un diálogo apasionante. Democracia versus dictadura, estamos en esa encrucijada y con nosotros está el doctor Carlos Alarcón. Entramos en el tema rápidamente. Hay un recurso que ha presentado el MAS a través de 12 diputados ante el Tribunal Constitucional. Doctor Alarcón, explíqueme, ¿por qué se anticipa que si este tribunal admite esta solicitud ya es un pecado? Es decir, ya vi una declaración de una ex del tribunal que dice, si admiten, los vamos a llevar presos, es decir, los vamos a procesar penalmente. ¿Por qué? ¿No tendrían que admitir y después revisar el contenido? ¿No toda demanda es admisible? Lo que pasa, Amalia, es tan absurda esta demanda jurídicamente, yo la he calificado de un engendro jurídico monumental, que están tratando de que el tribunal utilice una figura, la de la inaplicabilidad que le llaman, para dejar sin efecto, con carácter permanente, 4 artículos de la Constitución, entre ellos el 168, que ha sido ratificado por el referéndum del 21F, y esta figura de la inaplicabilidad no existe en Bolivia. Lo paradójico es que esta figura nace y se aplica en los Estados Unidos de Norteamérica, en el tan denostado y vilipendiado en el imperialismo. Claro, nace, te daré el antecedente histórico que es interesante, nace en un caso al comienzo de la vida republicana de Estados Unidos llamado Marbury vs. Madison. El presidente de la Corte Suprema que hace las veces en ese país del Tribunal Constitucional, John Marshall, es el que crea en la sentencia esta figura. Y cuando a John Marshall le presentan en ese caso la Constitución y una ley federal, se pregunta y dice, ¿qué hago si esta ley federal contradice a la Constitución, que es una norma superior? Entonces John Marshall dice, como estoy dentro de este juicio específico, obviamente tengo que aplicar la Constitución y no tengo que aplicar la ley inferior que la contradice. Por eso surge la inaplicabilidad. Pero John Marshall dice, yo no la puedo derogar, no la puedo anular, abrogar, porque eso le corresponde al Congreso, que es otra competencia. Ese sistema de control de constitucionalidad es el opuesto al de Bolivia. En Bolivia rige el sistema de control no de la inaplicabilidad, de la inconstitucionalidad. Porque cuando tú presentas esta ley que es contraria a la Constitución, en Bolivia no solo que no la apliques, sino que la abrogas con efecto general y permanente. Si tú a John Marshall le hubieras presentado en ese momento un pedido de inaplicabilidad, no de la ley como él hizo, sino de su propia Constitución, le daba un ataque cardíaco, se moría antes de tiempo, ¿no? Porque la Constitución en sí no puede ser inaplicable, porque tenemos una Constitución para que se cumpla, no para que no se cumpla. Pero además la razón de ser del Tribunal Constitucional es de preservar a la madre, a la Constitución. Está obligado, le guste o no le guste, o no, hacerla cumplir, hacerla respetar, etc. Entonces es tan loco este planteo de la inaplicabilidad, ¿no?, que si tú revisas la Constitución, y aquí he traído el Código Procesal Constitucional, el tribunal no tiene atribución, no tiene competencia ni procedimiento para declarar la inaplicabilidad de 4 artículos de la Constitución en cuanto a lo jurídico. Podría declarar la inconstitucionalidad de una ley, pero no la inconstitucionalidad de la Constitución. Correcto. Porque es un una absurdo. Estupidez. Y el otro absurdo es que a la vez demandan, aquí sí, la inconstitucionalidad de los artículos del régimen electoral vinculados al 168, pero como se respaldan en el 168 son constitucionales. Entonces demandan leyes que son constitucionales, no inconstitucionales, el segundo absurdo, ¿no? Y llegan a meterlo al tribunal en un callejón sin salida, y por eso dice esta magistrada que si no se rechaza de plano ya habría la figura del prevaricato, porque si tú agarras y aceptas ese planteo y dices, yo voy a inaplicar estos 4 artículos, sobre todo el 168, ¿no?, en una figura que no existe en Bolivia, como si estuviera en Estados Unidos, este fuera el tribunal de Estados Unidos y no de Bolivia, y inaplica esos artículos, ¿no?, eso solo rige para este caso. Pero a la vez tiene que declarar inconstitucional los otros artículos de la ley electoral con efecto permanente. Entonces, ¿cómo vas a declarar inconstitucional esos 4 artículos del régimen electoral con efecto permanente
cuando la base de esa declaración es haber apartado este 168, pero solo para ese caso y después sigue vigente. O sea, es un engendro jurídico monumental. Los han metido en un brete, en un callejón sin salida, y la única salida que tiene el tribunal es rechazar de plano por una causal cuando no tienes en absoluto fundamento jurídico constitucional que te permite ingresar al fondo del caso. Doctor, si el artículo 168, a ver, ¿de qué artículo estamos hablando? Estamos hablando del artículo que en la Constitución dice: el gobierno, el presidente, durará en su mandato 5 años y solo puede ir a una elección consecutiva, nada más. 5 años de gobierno, o sea, pone un límite a el poder, y después de esos 5 años puede ir a una reelección. Como sabemos, el presidente Evo Morales ya ha ido a 2 reelecciones, está en su 3er mandato, cosa que es absolutamente no está en la Constitución, y quiere ir a la 2ª reelección y al 4º mandato. De eso estamos hablando. Y la ley electoral dice lo mismo: para el presidente, vicepresidente, para el gobernador, para el alcalde, para los concejales, etc. Entonces, quiere con este recurso, el MAS, que todos sean, que todos puedan reelegirse indefinidamente, ¿verdad? Ahora, cuando uno recurre al Tribunal Constitucional, uno podría recurrir a algún artículo de la Constitución alguna vez, por ejemplo, si estuviera en contradicción con otro artículo de la Constitución, por ejemplo, que en el capítulo 1 se diga blanco y en el capítulo 2 negro. Entonces uno dice: señor Tribunal Constitucional, dígame, ¿aplico el blanco o el negro? ¿Se podría? Podría darse, y un caso extraordinario que también, que no es este, como ellos lo hacen ver, que vaya contra un artículo de un tratado de derechos humanos. Pero en ese caso, el Tribunal Constitucional no es poder constituyente. Lo que se tiene que hacer es una reforma a la Constitución, para que esa norma de la Constitución que contradice otra norma de la propia Constitución o de un tratado de derechos humanos sea modificada o suprimida con carácter permanente. Lo más grave aquí, Amalia, es que le piden al tribunal no solo que modifique el artículo 168, sino que lo suprima con efecto permanente. Quieren habilitar la reelección indefinida. Y eso solo lo podría hacer un poder constituyente, pero además cuyo resultado sea, como en el 21F, aprobado por el soberano en las urnas. Entonces están queriendo que 4 magistrados, porque de 7, 4 hacen mayoría, algunos de ellos suplentes, que ya están a 3 meses de terminar su mandato, decidan no solo contra la Constitución, sino contra aproximadamente 6 millones de electores que se han pronunciado categóricamente en 2 oportunidades validando el 168. Primero, cuando entró en vigencia la Constitución en el 2009, gestada e impulsada por el actual presidente, fuimos a votar y aproximadamente el 60% más dijimos que estamos de acuerdo con el texto. Y el segundo momento, el 21F, donde se ratificó específicamente el 168. Entonces, que 4 magistrados, algunos de ellos suplentes, han dado una radio sus antecedentes, que son algunos exfuncionarios públicos o asesores de organizaciones afines al MAS, estén en contra de la decisión soberana 2 veces expresada del pueblo, aplicando una figura que no existe en el ordenamiento jurídico boliviano, sino en los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, es demasiado. Vamos a darle la palabra a Juan del Granado, que está con nosotros a través de la línea telefónica. Juan, un gusto recibirte en el programa. Sobre esta materia, ¿qué es lo que te parece que es más importante destacar? Hola, Amalia. Buenos días. Un saludo a ti, a Carlos, que está contigo en el programa, Carlos Alarcón. Bueno, yo he señalado que hay 4 transgresiones o pretendidas transgresiones que este recurso del gobierno estaría cometiendo con motivo de su solicitud de inaplicabilidad de la Constitución y de inconstitucionalidad de varios artículos de la ley electoral. Mira, tal vez lo más importante desde el punto de vista estrictamente procesal constitucional es lo que yo he encontrado y denomino como transgresión a la cosa juzgada constitucional.
y he estado haciendo una revisión y por lo tanto una referencia textual, documental, a la declaración constitucional que este mismo tribunal efectuó el pasado 21 de octubre del año 2015. Se trata de la declaración constitucional 0193, que se emitió con motivo de el proyecto de ley que el MAS elaboró en aquella oportunidad para viabilizar el referéndum constitucional que finalmente se produjo el 21 de febrero del año 2016. En aquella oportunidad el MAS planteó un proyecto de ley para convocar al referéndum, todos recordamos esto, y formuló, claro, la consulta respectiva para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de la ley que estaba convocando al referéndum. Bueno, en aquella oportunidad entonces, el año 2015, el 21 de octubre del año 2015, el Tribunal Constitucional de manera textual dijo lo siguiente: la reforma parcial propuesta mediante ley, estoy leyendo, Amalia, la reforma parcial propuesta mediante ley, es esta ley, este proyecto de ley que el MAS formuló, no afecta a la democracia ni atenta a los principios constitucionales, dice, dado que la propuesta es clara y categórica, comillas, por 2 veces consecutivas, esto es lo que proponía y lo que propuso el MAS en su momento, es decir, con un límite constitucional. Y esto es lo importante, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Distinto fuera que se hubiere propuesto la posibilidad de reelección de manera indefinida. Claro, o sea que si se propone la reelección de manera indefinida, como ahora lo está haciendo el MAS, estaríamos, según el Tribunal Constitucional, atentando contra la democracia y los principios constitucionales. Bueno, esto ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, o sea que estamos frente a una cosa juzgada, o sea, a una decisión judicial ya tomada sobre un mismo asunto. No hay vuelta que darle para quedarnos en la argumentación de carácter jurídico, constitucional o constitucional procesal. Y, por tanto, el Tribunal Constitucional tiene que rechazar de inicio la solicitud, porque el Código Procesal Constitucional dice que cuando hay cosa juzgada se rechaza de inicio la solicitud. Bueno, yo destaco este argumento porque no lo he escuchado de parte de otros colegas, de otros abogados, de otros analistas políticos, de otras fuerzas democráticas, que se han referido a estos otros aspectos, que sí, que yo los comparto plenamente, ¿no? La falta de atribuciones del tribunal para declarar inaplicabilidades. Yo he agregado que no solamente es falta de atribuciones para declarar inaplicabilidades de la Constitución, lo que es cierto, sino que no tiene pues ninguna atribución el Tribunal Constitucional para reformar la Constitución. También he argumentado, coincidiendo con otras opiniones, que no puede haber pues nada desde el punto de vista del poder constituido, llámese Tribunal Constitucional, llámese Asamblea Legislativa, nada desde el poder constituido que deje sin efecto la decisión constituyente soberana del 21 de febrero, en ejercicio de la democracia directa. Nada, o sea, sino solamente otro referéndum o una asamblea constituyente podría cambiar esto, ¿no? Y también coincidiendo con otras argumentaciones, he señalado que de ninguna manera, pues, el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana para los Derechos Humanos, en ningún caso esa convención puede ser interpretada como la posibilidad de que los gobernantes se eternicen en el ejercicio del poder, contradiciendo absolutamente toda la visión de Estado de Derecho que tiene el sistema interamericano. Bueno, entonces yo agrego esto que te decía al inicio, Amalia, de que estamos frente a una cosa juzgada. Ya el Tribunal Constitucional, este Tribunal Constitucional, señaló que la posibilidad de modificación de la Constitución para introducir la reelección indefinida es algo que atenta contra los principios constitucionales y la democracia. Y entonces, habiendo ya dicho eso y estando frente a una pretensión de esta naturaleza de parte del MAS vía recurso,
tiene que rechazar el recurso y se acabó, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre, Amalia, ¿no? Estamos frente a argumentaciones de carácter político, constitucional, jurídico, procesal, sabiendo que a la base de todo esto está, sin duda, la visión política reeleccionista del partido de gobierno, que tiene que tener respuestas constitucionales, jurídicas, pero también, obviamente, tiene que tener respuestas de carácter político más trascendente. Juan, le agradezco muchísimo su participación acá en Cabildeo y el tema sigue abierto. Juan del Granado ha estado con nosotros. Le doy la bienvenida a Jorge Lasarte. Jorge, ¿cómo está? Amalia, buen día. ¿Le costó Carlos, llegar? Buen día. Buen día. Desde la zona sur, realmente. Es un periplo, ¿no? Y con la autopista, por Dios, qué cosa más terrible. Bueno, pero ya está aquí, ya está aquí. Y me disculpo por el retraso. No, por puedo favor. Calcular, ¿eh? No, es difícil calcular, llegar a tiempo. Bueno, Jorge, de todo este zafarancho legal, ¿qué es lo que quisieras destacar? ¿Qué es lo que te ha impactado? Bueno, es un problema político de fondo que el MAS está intentando desatar por los medios jurídicos. Y yo tengo, digamos, 10 observaciones a lo que se está haciendo. Empecemos por la primera. Pero la más importante, sobre la cual se está ya hablando y que el gobierno está utilizando como argumento ahora, pero que ya lo había adelantado el año pasado, el mismo García Linera, cuando después del 21 de febrero, antes del Congreso del MAS y durante el Congreso del MAS, él dijo que no hay que olvidar que hay derechos fundamentalísimos. Con eso nos estaba diciendo que hay unos derechos que están por encima de otros. Aunque la expresión derechos fundamentalísimos no están en la Constitución, estaba en uno de los proyectos, pero en la Constitución final eso no existe, nos estaba advirtiendo que uno de los argumentos podría ser ese, pensando en el presidente nicaragüense. Y ayer, uno de los ministros alegó, ¿no?, que, y este es uno de los argumentos, y me parece que es el argumento central, que negarle al actual presidente volver a candidatear cuando no puede hacerlo según el texto constitucional es violar un derecho humano. Eso dijo el ministro de Defensa, Remy Ferreira, dijo, no, el derecho del presidente es un derecho humano y eso está por encima de el 21F, es decir, por encima de todos los derechos. Bueno. Y la opinión de los que votaron por el no y ganaron en el son referéndum. Derechos marcianos los que hemos votado por el no. Claro. Entonces, ¿tú qué dices de eso? Entonces, no, a mí me parece un razonamiento realmente insólito. Porque no se trata de que se le niegue a alguien el derecho a votar o el derecho a ser elegido. Ambos son derechos políticos y como derechos políticos son derechos humanos fundamentales. El problema que están planteando no es ese, es la reelección indefinida. Es la reelección indefinida. Y la reelección indefinida en ninguna parte del mundo es un derecho humano. Y es para la risa que nos disculpe. Pero es que así. Bueno, en algunos, en Cuba por ahí es, ¿no? Pero en algunos regímenes puede ser. Y afirmar que es un derecho humano o es afirmar de mala fe o es hacerlo por ignorancia. Porque ¿qué es un derecho humano? Desde la Declaración de Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas del 48,
y todas las convenciones internacionales, incluyendo el Pacto de San José, el derecho humano tiene que ver con la más alta cualidad moral de las personas, que es el de la dignidad humana. Los derechos humanos están asociados con esta cualidad de la dignidad humana. Bueno, esto está escrito en todas las convenciones y en el Pacto de San José, que les sirve de argumento, dice: el derecho humano es un atributo de la persona humana. Está bien. Artículo 23, Jorge. Pero si es un atributo de la persona humana, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la elección indefinida? Es decir, el hecho de que no se le posibilite la elección indefinida quiere decir que estamos atentando contra la dignidad del presidente, del vicepresidente o de los demás. Es decir, una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Me permites leer? Artículo 23 de los derechos humanos, el Pacto de San José. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representación libremente elegidos, de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libertad. Hasta ahí, esto está en la Constitución, doctor Alarcón. Esto está igualito en la Constitución. El derecho a elegir y a ser elegido, ¿no? De tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Esto también, pero no, aquí nunca se cumple, porque el MAS siempre tiene un poquito más de derechos, recursos y gente que los candidatos de la oposición. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere en el inciso anterior, exclusivamente, y esa es la palabra cuestionable, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, y dice, se puede restringir este derecho por una condena aprobada por juez competente en un proceso penal. Es decir, son los requisitos para ser candidato. Uno no puede ser candidato a la presidencia a los 16 años, tiene que tener 30. Eso pasa en todas partes. En todas partes. Pero claro, dice, acá, como ven, en el exclusivamente no está el límite a las veces que yo quiero candidatear. Pero esto ya lo ha decidido con más amplitud la Comisión Interamericana. A ver, Carlos, ayúdenos. En febrero, Amalia, ya unos abogados anticiparon, ¿te acuerdas?, una consulta sobre este mismo tema, del Alto y de La Paz. Y el Tribunal Constitucional les rechazó porque ellos no eran legitimados y porque no estaba dentro del marco del 202. En lugar de cerrar la puerta definitivamente, más bien ya tendió la cama en febrero el tribunal y dejó abierta la puerta para lo que ha ocurrido hace 3 días con estos legisladores. Entonces yo, como dejaron abierta la puerta, a mi entender de mala fe, yo fui a Sucre y le presenté al Tribunal Constitucional esta jurisprudencia de la CIDH. CIDH es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que tiene la autoridad para interpretar el Pacto de San José de Costa Rica, no el Tribunal de Sucre. Ya. Entonces le llevé y le dije eso: ustedes tienen que seguir la autoridad de la CIDH porque ellos interpretan este artículo 23 que tú has leído y no ustedes. Muy bien, ¿y qué dice y fíjate entonces? El caso interesante porque es el más similar de todos al que quiere el actual presidente. Este es el de Ríos Montt, esta decisión es del año 93, este era un expresidente en época de dictadura de Guatemala. Entonces, como la Constitución le prohibía ser candidato presidencial, presenta la denuncia, ¿no? Con este argumento. Dice exclusivamente estas causales y esta causal que no me afecta a mí. Entonces la comisión, y te lo voy a dejar para que lo leas sin extenso, es muy interesante, en resumen les rechaza la denuncia y le dice, para empezar, todas las constituciones de Latinoamérica tienen varias restricciones y prohibiciones para que una persona pueda ser candidato a la presidencia, ¿no? Y eso se aplica para presidentes que ejercen esa presidencia en sistemas democráticos. Si a usted le daríamos la razón con su argumento, lo estaríamos tratando a usted de mejor manera siendo un expresidente dictador que un presidente democrático. Pero la CIDH dice, a ver, veamos ahora estas restricciones con relación a los presidentes democráticos, si son justas, no son justas, si son compatibles con el 23 o no. Y dice la CIDH, son inclusive, dice, la prohibición de ser candidato de por vida, habiendo ejercido antes la presidencia.
son plenamente compatibles con estos derechos políticos, porque primero nacen de la soberanía popular, que es la que hace esas constituciones, y en muchos casos son aprobadas por el voto popular, como ocurrió el 2009, ¿no ve? Que ese voto popular no existe para el ministro Ferreira, parece que es un voto de los marcianos, porque esta demanda lo que está atentando es contra, más bien, el derecho de voto de nosotros expresado en el 21F, pero ese derecho humano no existe, ¿no?, para el ministro. Entonces dice la CIDH, como esto es totalmente compatible, ¿por qué es compatible? Porque esas restricciones, esas prohibiciones, salvaguardan y preservan la autenticidad de los procesos electorales, dice, y garantizan la efectividad de los derechos políticos de todos los ciudadanos. De los demás. De los demás. ¿Por qué? Porque si uno permite que un gobierno, ¿no?, si no hubieran estas restricciones constitucionales, se eternice en el poder, se degeneran esos sistemas de gobierno y se convierten en autocracias, en absolutismos, en totalitarismos, etc. Y eso, el primer efecto que tiene es que hace perder autenticidad a los procesos electorales, lo que tú estás diciendo, porque el que maneja el aparato del poder durante mucho tiempo es donde las elecciones se vuelven más una parodia que un acto auténtico donde decides por el mejor candidato. Y dos, porque todos los derechos políticos en estos regímenes que se desnaturalizan quedan en vilo, quedan totalmente, algunas veces anulados, violados, sistemáticamente desconocidos. Y después dice, y por lo tanto dice, no viola este tipo de prohibición, inclusive de por vida, dice la CDH, no viola ni el derecho del candidato que quiere ser candidato a la presidencia, ni el de los electores futuros que quisieran votar por él, porque más bien preservan los derechos. Entonces, en resumen, dice eso, dice mucho más. Ya hay resolución. Claro, esto es la cosa juzgada más bien que hay en el ámbito internacional y que le obliga a nuestro Tribunal Constitucional, ¿no?, a acatarla. A acatarla. Entonces se lo he dejado en marzo, está la nota sellada, etcétera, ¿no? Que no se hagan los locos. Que no sea, claro, porque justamente ellos tendieron ya la cama, se ha dicho, a ver, no sean, ¿no?, los locos, y ¿de qué estamos hablando? Jorge. Bueno, decía que la columna vertebral de su argumentación es que es un derecho humano. Si fuera así, tendrían razón, porque efectivamente estaré violando un derecho humano. Un derecho humano es inviolable, es inderogable, en todas las cartas, ¿eh? Entonces aquí el argumento es que quedarse en el poder todo el tiempo no puede ser un derecho humano, ¿no? Es decir, ese razonamiento absurdo es el que tienen ellos. Bueno, fuera de eso, efectivamente, hay muchísimas otras cosas. Carlos los ha mencionado, Juan también, muchos otros constitucionalistas lo están mencionando, y es evidente que le están pidiendo al tribunal que haga lo que no puede hacer. Esto de la inaplicabilidad, eso no existe. No existe. Tienes razón, Carlos, no existe. En la Constitución solo se limita a la inaplicabilidad de la ley, pero no de la Constitución. Segundo, ¿no es cierto?, declarar inaplicable, ¿no?, quiere decir anular. Claro. Y anular quiere decir modificar. Y modificar la Constitución, eso no es parte de las atribuciones del tribunal. Para eso hay necesidad de ir a una asamblea constituyente. De manera que eso está fuera, ¿no?, de la competencia del tribunal. Lo otro, declarar que esos artículos de la ley electoral son inconstitucionales, no, son constitucionales, porque la Constitución dice que no se puede una selección continua más de una sola vez, y la ley lo que ha hecho es volver a repetir. Para que sean inconstitucionales, primero debería modificarse la Constitución. Y lo curioso, Carlos, es que en la demanda el título dice, ¿no?, amparo, acción, ¿no?, de inconstitucionalidad abstracta, porque eso es lo que piden. Pero lo otro, la inaplicabilidad, no está en el título. No está en el título. ¿No? Y no está en el título porque efectivamente ese recurso, como recurso de defensa, no existe en la Constitución, pero está en el petitorio. Pero en el petitorio lo hacen de tal manera que en realidad está hecho al revés, porque en el petitorio
lo que es primero debería ser segundo y lo que es segundo debería ser primero. Primero hay que modificar la Constitución Exactamente. para que luego los artículos de la ley sean inconstitucionales. Exactamente. Pero si la Constitución dice 5 años y una sola reelección y la ley dice lo mismo, no puede ser. Ahora, ¿dónde está la prueba de lo que dice Jorge, ¿no? Y todos estamos coincidentes con ello. Porque son bien dar estos elementos muy concretos, ¿no? Para que tenga claro el oyente. Dice el Código Procesal Constitucional, ¿no? Para esta acción específica que han presentado, que se llama acción de inconstitucionalidad abstracta. Procedimiento, dice. Admitida la acción, ¿no? La comisión de admisión ordenará se ponga en conocimiento de la autoridad u órgano emisor de la norma impugnada. Si es la ley, le notifican al vicepresidente, ¿no? Como presidente nato de la Asamblea. Si es un decreto, al presidente. En este caso, la norma que quieren dejar sin efecto, que es de la Constitución, el órgano emisor es la Asamblea Constituyente. Ya no existe, es un fantasma. Van a notificar a un fantasma, van a hacer revivir a los constituyentes para notificar. ¿Qué van a hacer? Han notificado porque la demanda es contra el vicepresidente Álvaro García Linera como presidente del Congreso. Es esta la autoridad cuestionada. En la ¿verdad? parte de las leyes, pero en la parte de la Constitución, claro, el órgano emisor de la norma es la Constituyente. Por eso está equivocado, que ya no existe. porque el 168, Carlos, el 168 fue ratificado por referendo, entonces nos tienen que a todos, a los 6 millones o sea, de electores. tienen que ir a buscar a cada uno de los asambleístas que les van a decir, no, yo ya estoy jubilado, estoy allá, ya no soy asambleísta. Son los asambleístas. Y a todos los que en el cuerpo electoral, que es el otro órgano emisor de esta norma, como cuerpo electoral, a todos los que hemos votado, los por el sí, por el no, ¿no? Con esa Constitución, van a tener que ir a notificar. O sea, es un absurdo, pues. Amado. Ahora, sin embargo, esta absurdidad es lo mejor que podían hacer en términos políticos. Claro, porque si se arriesgaban a un referéndum... que puede ser peor para ellos. Iban a perder. Puede ser peor. Ahora, lo que dice Jorge, dice, este artículo de la Constitución solo puede ser modificado por una asamblea constituyente, y entonces podría ser que eso es lo que hagan, es decir, una constituyente como la de Venezuela, ¿no? Es decir, si esto les falla, porque ya lo dijeron, tenemos 3 o 4 opciones, ¿verdad? La primera opción fue el referéndum, fracasaron, el 21F. Esta es la segunda opción, a través de un recurso al amparo constitucional. Por todo lo que ustedes dicen, sería una barbaridad que el tribunal ose siquiera admitirla, ¿verdad? Pero digamos que lo admita. No, si lo admite, porque puede hacerlo. Claro, y que falle en el fondo también puede hacerlo. Y que cambie la Constitución. Bueno, claro, ahí ya puede fallar, esa es opción 1. Y la opción 2 es que no falle, que diga no puedo, y entonces el gobierno convoque a una asamblea constituyente y ahí se declare emperador. No, es decir, estilo Venezuela. Pero un tema interesante en este otro escenario, digamos que comete esa aberración, ese prevaricato, como dice la ex magistrada, de admitir y además de fallar a favor en el fondo. Ahí hay otro obstáculo importante. El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, públicamente, no solo en redes sociales, sino creo que en algún medio de comunicación ha salido, diciendo que el órgano electoral, porque hablaban de 4 vías, ¿se acuerdan? En ese Congreso del MAS. Entonces él dijo, la única vía que se aceptaría para que sea una candidatura habilitada el 2019, la del actual presidente, es si hay otro referéndum cuyo resultado sea contrario, sea contrario al del 21F. Entonces, ese es otro tema interesante, ¿no? ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral si se daría esta hipótesis de un fallo aberrante como ese, cuando el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral ha declarado que la única opción que ellos aceptarían sería la del referéndum? Aunque, desde el punto de vista de un órgano jurisdiccional, esa declaración está fuera de lugar. Él tenía que haberse callado como juez. Claro, pero adelantado opinión es evidente. Pero además una opinión equivocada, porque uno hizo un referendo para la habilitación del señor Evo Morales para la elección del 2019. ¿Verdad? Es decir, ese referendo tiene consecuencias el 2019. No puede hacer otro referendo. En realidad se puede hacer. El problema es que no se puede hacer de inmediato.
Claro, pero se tiene que hacer para la con otra efecto de gestión. la otra Exactamente, exactamente. Para la otra gestión Esa es la presidencial. jurisprudencia internacional. Claro. El argumento central de por qué Evo Morales está inhabilitado para el 2019, y eso no lo puedes revertir ni con Asamblea Constituyente, es porque esa es la condición, su inhabilitación es la condición de que sea un gobernante de derecho y legal en el segundo mandato. No, Si además, no hubiera estado inhabilitado para el tercero, no podría estar actuando como gobernante de además, derecho. eso es lo que se ha votado. En la Claro, papeleta y se ha decía, ratificado. en la papeleta Eso, decía, entonces, ¿no? Para este periodo, es decir, claro. mientras no acabe este periodo, no es admisible ningún otro referéndum. Así es, así No es. es admisible. No es admisible. Después puede venir. Claro. Exactamente. ¿No? Exactamente. Es el hecho Entonces, consumado, o sea, eso no lo puedes revertir por nada. Ahora. Puedes cambiar a futuro lo que quieras, pero eso ya quedó totalmente... eso es en salvo- términos jurídicos. Claro, jurídicos. Solo y que en términos constitucionales. políticos ellos pueden atropellar todo. Obviamente, ya es el estado de naturaleza de Rousseau. Eso es. Y como es eso, entonces... Donde ya no hay ley, Es ¿no? el Estado... No, Ni Estado ese- de Derecho. Es claro, ese es el Estado a los Hobbes, ¿no? Claro. ¿No? De unos contra otros La guerra de todos contra es el todos. enfrentamiento. Acaba de decir el señor presidente, pasamos de la lucha social a una lucha electoral. Nosotros también tenemos derecho político. Nosotros también, señor No. Evo Morales. Entonces, mi derecho no me lo va a pisar nadie. Voté no, gané no, y ese es mi derecho político. Y esa demanda va contra ese derecho político. Claro. Pero para el ministro de Defensa de ese derecho los marcianos, porque no existen. No, es un derecho político que se reclama para uno, Claro, y pero se violando el de desconoce nosotros. para el nosotros. derecho Claro, político de 6 de todos millones los demás de electores. que han- ¿Cuántos electores son? que se han pronunciado. Han A ver. sido aproximadamente 6 millones de Exactamente, de electores. exactamente. El derecho político de Evo Morales ya lo ejerció, porque candidateó el 2005, candidateó, recuérdenme por favor, el 2009, candidateó el 2015, Son el 3. 2014, ya ejerció su derecho político. Y no hay ningún derecho político que diga usted puede elegirse indefinidamente. Además, Ese no es derecho. Claro. Ese no es derecho en ninguna parte del mundo. Ahora fíjense otra paradoja, yo veo esta figura todavía más interesante que la de la cosa juzgada que dice el Juan, porque este Tribunal Constitucional ya aplicó este artículo 168 cuando le concedió graciosamente, inconstitucionalmente, estos 5 años, ¿no ve?, para el tercer mandato. Claro. Cuando lo habilitó el Claro, 2015. violando la Tienes razón. Constitución y la disposición transitoria, ¿no ve? Exactamente. Sí. Y ahí, ya, aunque era un desastre igual ese fallo, pero ¿qué hizo? Aplicó, ¿no ve?, el artículo 168, porque hizo la interpretación sobre ese artículo, diciendo el Sí. viejo Estado, el nuevo Estado. Entonces, ¿cómo lo que ya ha aplicado ahí, y después lo ha vuelto a aplicar para el referéndum del 21F, en lo que dice Juan, cómo algo que has aplicado 2 veces, ahora lo vas a inaplicar? O sea, si era inaplicable, era de entrada inaplicable, ¿o no? Definitivo, No, definitivo. Esto en términos jurídicos sanos. Pero en términos políticos pueden utilizar Cualquier cualquier cosa, argumento cualquier cosa. que aparezca como constitucional, como ya lo han hecho justamente la pretexto, primera vez. como pretexto. ¿No? Estamos con un nuevo Estado, estamos con un nuevo argumento, y aquí lo que quieren hacer valer es que están atropellando un derecho humano. Yo tengo derecho, dice Evo Morales, yo también. Todos nosotros también. Ahora, una pregunta histórica. ¿No le pasó algo similar cuando Fujimori forzó las cosas más allá, porque hizo algo parecido, correcto? ¿No fue eso el principio de su fin político, de Fujimori? O sea, cuando se pasó todas estas barreras y no le importó para nada el derecho, la Constitución, el voto, y forzó para su última postulación, Claro, pero para eso ganó, dar un golpe. claro, ganó y era, pero, o sea, digo, no estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando ya de un golpe a la Constitución, a la democracia, con esto sí saldría Eso le un pregunto. fallo de... En la hipótesis de que esto ya esté arreglado con el Tribunal Constitucional, es decir, unos señores, unas señoras que se van a ir dentro de 3 meses, parece que lo que quieren es que, bueno, hagan este trabajo sucio y se vayan y nadie más se acuerde de ellos, ¿verdad? ¿Cómo fue esa corte electoral que violó el artículo 23 del Pacto de San José e inhabilitó a 200 y tantos candidatos, que les quitó el derecho de postularse en el Beni? Y O en que Sucre también, ¿no? y Chuquisaca. inhabilitó a
a Eduardo, ¿cómo se llamaba el candidato de Potosí? ¿Te acuerdas? Senador. Al senador, no lo dejó candidatear para alcalde, ni a Rebeca Delgado, no sé si te acuerdas. Sí. No, la Corte hizo el trabajo sucio y los inhabilitó a quien le dio la gana. Bueno, ¿no? pero eso es lo que van a hacer. Y luego los despachó, pone otra corte electoral y aquí no pasó nada. ¿Qué pasa en el país? Es decir, les pregunto, usando el término de la fiscal general de Venezuela, si este tribunal aprobaría esta aberración y habilitaría a Evo Morales, ¿se ha cortado ya el hilo constitucional? Es decir, a partir de ahí... Todo vale. ¿Todo vale? Yo creo que sí. Es decir, estamos entrando en una situación muy peligrosa en la que, como no valen las leyes, no vale la Constitución, que son reglas de convivencia, allí cuando no hay reglas, lo que prima es la fuerza contra la fuerza. El estado de naturaleza. Eso es, la fuerza contra la fuerza, donde cada uno tiene que defender sus propios derechos contra los derechos de los demás. Y eso estaría en las puertas de la anarquía, y eso es muy grave, pero esa es la historia pasada del país, que se está reproduciendo ahora, solo que ahora puede ser a una escala muchísimo más grande y en pleno siglo XXI, porque en el pasado esto ocurría sin que haya una noción del derecho internacional, sin que existan cartas, convenciones, pactos, sin que exista esta noción del Estado de Derecho que ahora existe, pero a pesar de todo eso, eso puede pasar. Venezuela de alguna manera parecería que fuera nuestro propio porvenir y puede ser peor que Venezuela. Ahora, yo veo una ventaja que es importante, que no había antes, ¿no? En las épocas más antiguas de la humanidad. Que, por ejemplo, si sale ese fallo en ese sentido, yo lo voy a impugnar como afectado porque me viola más bien a mí mi derecho político, no el derecho político de Evo Morales. Entonces yo lo voy a demandar ante la CIDH ese fallo. Puedo hacerlo como particular afectado y probablemente muchos otros también lo harán. Entonces, por lo menos tienes ahora, ¿no? Esas instancias internacionales donde dicen el tema de derechos humanos no es exclusivo de los estados y los gobernantes no son caciques que hacen lo que les da la gana. Entonces yo voy a ir donde la CIDH, le voy a decir, señores de la CIDH, ustedes han dicho esto. Usted ya tiene fallos ya sobre esto. Ya tiene fallo, ¿no? Y los están usando para esto. Los están para esto otro, me han violado. ¿Qué dice? Entonces, ¿no? Ahí vamos a ver qué va a decir la CIDH y el sistema de protección. Entonces eso es interesante porque esa impunidad total del poder para hacer lo que le viene en gana, si bien todavía es muy fuerte y tiene gran margen y gran cancha de acción, pero tiene también algunos contrapesos, ¿no? Ahora, es un recurso que ahora tenemos, que antes no había, pero es un recurso que por sí mismo no tiene la efectividad para hacer cumplir. Obvio. ¿No? En el África esto pasa todo el tiempo, ¿no? Pero efectivamente es un recurso que antes no existía. Hay una nueva sensibilidad, ¿no? En el mundo mundial, así es. Eso es, sobre este tema. En Bolivia es la primera vez que hablamos de eso que se llama Estado de Derecho, como algo que reivindicamos. Antes no se hablaba, se ponía en la Constitución y todo el mundo se olvidaba que estaba allí. Pero ¿por qué es importante esto, Jorge, más allá de las limitaciones que coincido contigo? Porque, a ver, nos pondremos en el escenario donde sale un fallo favorable a Bolivia, ¿correcto? Y eso implica, más difícil va a ser la negociación post-fallo que el fallo mismo, ¿no? A favor de nosotros. Entonces, un presidente que rompe todas estas barreras... Y que candidatea en ese contexto. Eso, y que después le salen estos pronunciamientos adversos de la CIDH y que después se va a sentar a negociar con Chile y va a pedir la ayuda porque la única forma de sacar algo ahí con Chile es la presión internacional hacia Chile, ¿no es verdad? El Consejo de Seguridad es el único que puede hacer cumplir los fallos obligatoriamente de la CIG, etcétera. Entonces, te das cuenta, o sea, como país estaríamos totalmente perjudicados. Entonces, esto yo lo digo en ánimo de reflexión del actual presidente. Tiene que medir muy bien las consecuencias país de este tipo de acciones, para su propia forzada presidencia, si fuera el caso, posterior al 2019. Sí, yo creo que piensan en esto, pero no es lo que les importa demasiado, porque creo que hay razones subsidiarias, no de fondo, exactamente, razones de fondo que los impulsan a hacer esto. Exactamente, es decir, están en una situación para ellos existencial, pues, es la vida o la muerte, y cuando uno se juega de ese modo en las apuestas, no hay las consecuencias no importan mucho, solo que en algún momento llegan, y yo no creo que este país aguante demasiado, ¿no? Aunque está aguantando ya bastante, ¿no? Este país normalmente en el pasado
hacía muchas más cosas por muchas menos razones que ahora, pero va a llegar a un límite que no es deseable, decir que al final lo que va a primar es la fuerza contra la fuerza. Ya sabemos a qué conduce eso y cómo el país resolvía las cosas. Y tampoco creo que sea similar la situación del ciudadano boliviano al conjunto del ciudadano venezolano. Yo creo que hay grandes diferencias. Exactamente. O sea, ambos son pueblos afectados con esas medidas. Entonces, pero creo que el nivel de la cultura política y de la tradición democrática de Bolivia desde el restablecimiento de la democracia es muy alto, ¿no? Eso se ve en las urnas, en el voto. Por lo menos de las resistencias. O sea, eso pesa. Yo creo que va a ser capital, ¿no? Antes de llegar inclusive a los organismos internacionales. Es una vía que hay que usar estas próximas semanas, que si no salimos simplemente de las protestas públicas, radiales o televisivas, a donde deberíamos estar para cambiar la situación y ejercer una presión tan grande para crear fisuras internas. No solo eso, sino para impedir esta aberración. Porque es evidente que esto va a una secuela, esto está en el guión, ¿no? A una secuela de medidas antidemocráticas que van a ir contra el Pacto de San José. Es decir, la habilitación, el fraude, la dictadura, ¿no? Esos son los pasos. Esa es la secuencia. Y si no pueden la habilitación, pues por ahí eliminan las elecciones, Jorge. Por ahí dicen, bueno, ya que no me dejan habilitarme, pues cierro al que no me habilita y por razones, porque yo tengo derecho, siempre hay un pretexto, me quedo. Pero y convoco a Asamblea Constituyente para que me declaren emperador. Y la pregunta es, ¿qué hago yo? Ciudadano. ¿Qué hacemos nosotros? Claro. Y tenemos la obligación de resistir. En la Constitución venezolana, creo que el 123, no me acuerdo el artículo, dice que el ciudadano tiene derecho a rebelarse contra las autoridades que violan la Constitución y los derechos humanos. ¿Hay algo así en nuestra Constitución? No hay la convocatoria a la rebeldía. No, lo de la Constitución venezolana es excepcional, que tiene algo que ver con la Constitución alemana. ¿No? Pero el derecho a la resistencia es un viejo derecho, ¿no? Que está incorporado en las costumbres, ¿no? Esto que se llama desobediencia civil y todo eso. Entonces, pero efectivamente en la Constitución venezolana existe ese artículo, creo que es el 123, no sé, algo así, ¿no? Que dice, allí donde se viole, ¿no? Yo simplemente, ¿no? Ciudadano, resisto. Me rebelo. Claro, ¿no? pero creo que todavía, aunque puedan ser al final estériles, los mecanismos de la defensa del Estado de Derecho, democráticos, etcétera, porque también el terreno de la violencia siempre gana ahí el más porque se victimiza, ¿no? Eso ya ha ocurrido en la historia reciente del país. Pero es la única forma de tumbar las dictaduras. Cuando digo la fuerza contra la fuerza, no estoy diciendo el uso de la violencia. Está bien esa aclaración. No, la fuerza quiere decir, por ejemplo, estar en la calle. Claro, porque es el derecho a la protesta, reclamo, es la fuerza de la masa. Es el ejercicio de un derecho constitucional. Que no es la violencia, pero es la fuerza de la masa. Que ese es un derecho, no la violencia. Ese es un derecho que está en el Pacto de San José, que se lo están impidiendo al pueblo de Achacachi, por ejemplo, ¿no? El derecho a la protesta, bueno, todos presos. Todos presos, ¿no? Es decir, violando el Pacto de San José, que utilizan para para el contraste de la esencia del Pacto de San José, que es la democracia. Ellos quieren usar esto para la dictadura. Es algo terrible. En la línea esta de Jorge, yo les pregunto, porque tú también fuiste protagonista, Amalia, si cuando recordamos la victoria no en el 21F, ¿no? Fuimos a festejar esa victoria en un acto festivo a San Francisco, ¿no creen que con mayor razón ahora que no es solo festejar victoria, sino que está amenazado directa y patentemente el resultado del 21F, se debería hacer otro intento? En realidad, urgente. Urgente. Mucho más justificado. No es solamente el resultado del 21F, es la democracia misma. Es todo, claro, va más allá. Es la democracia. Claro, va mucho más allá. Todo. Es la democracia misma. Entonces, y como se va erosionando poco a poco, ¿no? Entonces quieren terminar matándola de este modo. Claro. ¿No? Y si se sigue, al final, efectivamente no vamos a tener ya nada, claro, simplemente porque hemos aguantado demasiado. Claro. Entonces,
Claro, y mira, están los cabildos, están reconocidos en la propia Constitución, en la ley. Yo inclusive en ese momento planteé del 21 para hacer respetar 9 cabildos departamentales simultáneos. Entonces hay que empezar a retomar esa idea, yo la veo bien. Entonces ya alguien ha sugerido que para el mes de octubre se produzca una movilización con gente en la calle, miles y miles, para hacer una demostración de rechazo a esta... de fuerza, la fuerza de la masa, a eso llamo, no la violencia, sino la fuerza, ¿no?, de la movilización. No, por nuestros derechos. ¿Qué pasó en octubre, Jorge? Mucha gente te está escuchando, pero no te está entendiendo. ¿Por qué octubre? Una convocatoria a salir a las calles. De algún modo, lo que se llama recuperación de la democracia fue el mes de octubre del 82. Decir, se tumbó a la dictadura, claro, y se recuperó la democracia. Claro, con la fuerza de la masa. Claro, la fecha emblemática exactamente de la democracia. Que es lo que está en riesgo ahora. Entonces, a mí me parece que sí hay que jugarse por y aquí hay que defenderla, porque si no está viniendo abajo. Octubre, estimado presidente Evo Morales, en octubre se fue Sánchez de Lozada, solo porque no quería hacer referendo. Y ni asamblea, ¿te acuerdas? Querían asamblea constituyente, pero la asamblea constituyente estaba un poquito al de Lozada nunca quiso asamblea constituyente. No, para nada. Claro, pero el tema, pero alguien no era el referendo. Referendo no había. No quería referendo y se tuvo que ir del país porque no quiso referendo, imagínense. Ahora, esa conquista que la hemos conseguido en la calle con 60 y tantos muertos acá, es el referendo. Hemos ejercido nuestro derecho al referendo y hemos dicho no vamos a cambiar el artículo 168 y ese es un derecho consagrado. ¿Quién lo convocó, Amalia? ¿Acaso fue el imperio, tú, la derecha, el 21F? ¿Quién convocó el referendo del 21F? Él. De manera precipitada, desesperada, claro. al primer año de gobierno, ¿no? Pero no hemos sido nosotros que le hemos dicho, para tenerle una trampa al presidente, haremos el referendo del 21F. Ellos calcularon, lo pierden, que era su y ahora no lo quieren respetar. Exactamente. Y le echan la culpa a la señora Gabriela Zapata. No. Bueno, si no era ella la culpable, van a encontrar siempre otros, que es una manera de lavarse las manos, de cálculos equivocados. Pero es cierto que este país está electoralizado, ¿no?, desde hacía varios años, porque ellos lo han hecho, ¿no? En enero del 2015, ¿no?, estaba posesionándose, y en febrero del 2006 llamando a modificar la Constitución para quedarse otros 5 años más, fuera de los que ya estaban en curso. De manera que ellos han precipitado esto, no se esperaban ese resultado y en realidad estaban preparando un resultado distinto. La otra pregunta interesante es ¿por qué se han apurado para que sean los salientes, algunos suplentes, que no tienen el mejor currículum, que ni los titulares lo tenían también, pero igual, digamos, estaban mejor que estos? ¿Por qué no esperaron a los nuevos? Ahí puede haber dos respuestas. Una, que veían que el voto nulo y blanco, ¿no?, porque no quieren incorporar mi propuesta el voto ninguno. Hasta ahora no me responde el Tribunal Supremo Electoral para que sea válido computar. Entonces han pensado que eso iba a ser, pues, claro, digamos, el nulo va a ser mayor que en la anterior elección, me imagino, es un cálculo. Entonces han dicho, aunque estos ya estén de alguna manera deslegitimados, los otros pueden estar peor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Con qué jueces? Yo creo que ese ha sido el cálculo, ¿no? Ese ha sido el cálculo de precipitar esta demanda ante el tribunal, con este tribunal que todavía no ha acabado, pensando en que si llegaban hasta el 3 de diciembre, puede ser peor la situación. Claro. Con un tribunal mucho más desprestigiado, con uno mucho más contundente. Entonces mejor hacerlos con estos. Ese es mi sí. Yo también creo que ese es el razonamiento porque, que hubo. En el guión se sabía que esta movida era para el 2018, ¿no? La elección de los magistrados en diciembre de este año, y el 2018 presentaban el recurso ante el nuevo tribunal, los que están escogiendo ahora. Pero se adelantan, y yo creo que tiene que ver con la experiencia de la Corte Electoral. Es decir, que a estos salientes les dan el trabajo sucio, lo hacen y se van. ¡Chao! Y desaparecen. ¡Chao! Y desaparecen. Y hay otro tribunal constitucional que dice nosotros no hemos aprobado, un tribunal que va a ser
ilegítimo porque sacarán poquísimos votos, pero los posesionarán. Pero ya sin la carga de semejante. Decía habiendo resuelto un problema político, pero estarán encargados de hacer otras cosas, de seguir protegiendo a los términos. No, está claro. Pero claro, el nudo del problema es justamente la reelección. Sí, no, está claro, que se juega. Ese es su razonamiento, solo que como no hay salida constitucional posible, entonces incurren en absurdos. Y si este fallo, yo quiero insistir, milagrosamente esto del magistrado, que también por ahí pensando, ya me voy, que me importa, yo fallo de acuerdo a ley, también podría ser, ¿no? Y dice, señor, no se puede, entonces vendrán habrá tercera, cuarta arremetida, habrá, ¿no? Buscarán cualquier cosa, finalmente hasta podrían eliminar la elección o hacer una asamblea constituyente estilo venezolano entre ellos, ¿no? Para modificar. De tal modo que en cualquiera de las opciones hay un desafío para el pueblo de Bolivia, Jorge, que era lo que tú decías. En todas las opciones hay un proyecto antidemocrático en marcha que está buscando por dónde la acierta, ¿no? Si no es esta, será la otra, si no es la otra, en fin. Y ahí, en fin, está claro, los medios no importan. Esa es la cosa. Y ahí lo único que no pueden controlar ellos, porque lo demás lo controlan, es cómo reaccionará el pueblo boliviano. Carlos es optimista, dice hay mucha experiencia de lucha en este pueblo, más experiencia y más valentía, inclusive no usaste la palabra valentía, pero me imagino que Venezuela, que ha luchado ferozmente, con una valentía que realmente yo no la he visto nunca. Pero faltó allí la puntada final. La puntada final, a mí me parece. Sí, es como el gol, ¿no? Jugaron todo el partido maravillosamente, pero no metieron los goles. Pero aquí en Bolivia en el pasado eso no fallaba. ¿No? Pero está también claro, ¿no?, que algo ha ocurrido con la sociedad boliviana en los últimos años. Sí, hay un adormecimiento feroz. Exacto. Feroz. Un proceso de anestesiamiento colectivo. Pero, por ejemplo, con el festejo del referéndum del 29F en San Francisco, ahí ya se vio otra figura, ¿no? No era tanto aborrecimiento, sino un remozamiento. Eso fue otra cosa, ¿no? Nunca había visto tanta gente en la calle después de muchísimo tiempo. Solo la COB, en sus mejores momentos, reunía tanta gente. Pero además, no solo fue la concentración monstruosa en San Francisco, sino que además por primera vez fue en todo el país. El mismo exactamente, día. Hasta en los últimos, en los pueblos más fue chiquitos. También lo nuevo. Sí, realmente. Y tenía carácter conmemorativo, ¿no? Ahora estamos en un carácter defensivo de la democracia, del soberano, del voto. Entonces, hay también algo que está ocurriendo en la conciencia colectiva. Puede ser. A pesar de haber sido adormecida, todo el mundo tiene límites, pues, Y este es un límite, esta es la gota que va a rebalsar el vaso. Claro. Esta es la gota, porque hay un momento porque es demasiado. Hay un momento en que uno se vienta. Claro, y al ciudadano tiene que tener claro es que si permites que se pasen estos límites impunemente, después ya no te queda nada, porque el poderoso hace y deshace como le viene en gana con tus derechos. No es solamente el problema electoral, político, Amali. Es todo el día lo de demás. mañana te van a quitar tu casa, tu libertad, van a hacer lo que quieren y vas a estar totalmente desguarnecido. Ese es el problema, cuando dejas pasar estos límites. ¿O no? ¿Estoy equivocado? Te suben los impuestos, yo te creo que hay que rematan crear la tales casa. situaciones en el país con la movilización que se le obligue al gobierno a respetar la ley. No solamente nada a respetar más. algún pacto. Porque estamos yendo, ¿no?, a un escenario que no es nada optimista a mediano plazo. Ahí está Venezuela, no sé si quieren llegar a ese Es punto. mejor evitarlo, porque se nos puede escapar de las manos y del control. Y la mejor forma, ¿no es cierto?, es encontrar alguna forma de pacto. Pero estos no entienden sino cuando se los obliga. Y la única forma, más que los recursos constitucionales, que son útiles, que hay que hacerlos, no, absolutamente, ¿no?, es la resistencia de la gente. Yo quiero terminar con lo ocurrido hace poquito en Nueva York, ¿no? Como para advertencia para el presidente Evo Morales, ¿no?, de su propio accionar político, ¿no?, de la imagen que él tenía de demócrata, de presidente indígena, en fin, esa imagen con estas intentonas dictatoriales, pues esa imagen está por los suelos.
va a las Naciones Unidas a hablar, ¿verdad? Y bueno, y todo el mundo se retira. Es como darle la espalda. Todo el mundo fue al baño, ¿me entiendes? No, es que ya no es más lo que fue para todos. Eso te digo, y eso lo tiene que entender. Maduro no puede salir a ningún rincón del planeta porque la gente se le va a abalanzar y le va a insultar. Lo peor que le puede pasar a un dignatario de Estado, que le echen en cara que es un asesino. ¿No? Nicolás Maduro no puede ir a la esquina porque le gritan asesino. Y le va a pasar a Evo Morales. No, lo peor que puede haber hecho Evo Morales es comprometerse con lo que está haciendo Maduro en Venezuela, porque el apoyo a Maduro es como querer decir yo también estaría dispuesto a hacer una es que lo está siguiendo el libreto, está el libreto de Venezuela. Entonces él tiene que saber que ya no es más lo que ha sido ni para los bolivianos ni para la comunidad internacional. Eso. Y que él, si quiere salvar mucho de lo que ha hecho, porque hay cosas que tienen que salvarse, no puede volver al pasado, alguna forma de convivencia tiene que encontrarse. Solo que esas condiciones no existen, pero ojalá puedan crearse hacia adelante. Bueno, y con eso nos despedimos. Doctor Carlos Alarcón, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias al licenciado Jorge Lazarte, a Juan del Granado, que también participó, y a ustedes por habernos seguido. El programa continúa, pero cerramos este capítulo. Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando.